¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 1 de esta serie de Saboreando la Historia de Yucatán a través de México Inteligente. Estamos muy complacidos de que estén con nosotros, muy felices de estar en este primer programa y quiero presentar al titular del programa, el licenciado Miguel Fernández Montilla. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo por la estás? Invitación nuevamente en este proyecto. ¿Cómo te sientes en este primer programa de... Muy bien, muy bien. Ahí ¿Estás listo para que te bombardee toda la gente de ahí del Facebook? Adelante. Y luego lo van a poder ver en la plataforma de YouTube y te pueden seguir bombardeando. Digo, no pasa nada. A mí también. Pues obviamente. Esperemos que sean amables con nosotros. Esperemos que les guste. Vamos a estar tratando temas muy interesantes. Hoy el tema número 1. Pero antes de empezar el tema, yo quiero preguntar. Desde la vez pasada que hicimos la presentación del programa, no sé si hice esa pregunta, pero la voy a hacer ahora, que es, ¿por qué un licenciado en Derecho como Miguel Fernández Montilla? Sí te la hice, pero se empieza a dedicar, le empieza a gustar más. ¿Y cómo para complementar esta pregunta, cómo le haces ahora para estar actualizado de esos temas? Pues vaya, era como te comenté, a mí siempre me gustaron las ciencias sociales, especialmente de chamaco me gustaba mucho lo que era la materia de ciencias sociales y historia especialmente. Por cuestiones de la vida y todo me decidí por la carrera de Derecho, me encanta mi carrera, pero mi hobby, mi pasatiempo siempre ha sido la historia. Desde muy chico leía, te digo, novelas históricas y libros de historia. Algunas cuestiones que tenía, algunos libros que tenía por allá en la biblioteca en la casa que eran de mi bisabuelo. Y con el tiempo fui adquiriendo desde muy chavo, adolescente, libros que compraba en bazares, la librería de la universidad, allá he adquirido muchos libros muy interesantes. Y pues te digo, he formado una biblioteca pues bastante extensa. ¿Y si te da tiempo estar actualizándote y ahorita con...? Pues mira, lo que pasa son libros que he leído durante el tiempo, ¿no? Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Vamos a preparar un tema para una plática. Entonces ya me acuerdo con el libro, entonces agarro y pues saco la información que necesito. Obviamente sí es difícil, ¿no? Porque pues primero pues los trabajos profesionales, o sea, de ejercicio, la profesión, pues está primero, ¿no? Pero pues vaya, se da uno tiempo para preparar eso. Y estos temas que a la gente le gustan mucho, pues normalmente son temas que van apareciendo cosas nuevas todos los días y con la historia y los estudios y se van actualizando. Ah, claro, o sea, hay información afortunadamente ahorita lo que es la ventaja del internet. Hay obviamente páginas y estudios serios que dan pláticas. Por ejemplo, ahorita ayer que se conmemoró el aniversario del asesinato de Lucas de Gálvez, hubo publicaciones y hubo pláticas que se dan vía live, como nosotros estamos transmitiendo ahorita, donde la gente puede entrar y oír esas pláticas. Y hay gente, pues obviamente historiadores de profesión que van actualizando y van publicando sus trabajos. Yo pues no soy me gusta la historia, pero soy aficionado. Yo lo que hago, pues vaya, voy tomando como simple mortal, por decirlo de una forma, por lo que creo que le puede gustar a la gente y lo digerimos como para que sea más fácil de asimilar o más interesante. Por ejemplo, si tú checas un libro que es escrito por un historiador, ellos tienen una técnica de investigación y tienen una técnica de elaborar sus estudios y entran muchas cosas que de repente pues a la gente a lo mejor no le interesa tanto, como datos estadísticos y etcétera, ¿no? Pero ha sido además un hobby que a mucha gente le ha gustado y que incluso han invertido mucho dinero en esto. Si mal no recuerdo, yo
trabajé en el proyecto con don Raúl Casares G. Sí, me Cantón, ¿te comentaste. acuerdas que te había comentado? De Yucatán en el tiempo. Sí. Y había mucho dinero invertido en Claro. ese negocio para crear una enciclopedia de Yucatán, en sí, el tiempo. sí, sí, sí. Y era un hobby tremendo. Como una Raúl continuación Casares, de don lo Raúl que es la- Casares era un aficionado a la ferviente historia. de la Y historia. hay muchas yucateca. personas, por ejemplo, doña Margarita Díaz, que es presidenta del PROISPEN, del Patronato de Historia. Nos damos un saludo. Mandamos un saludo. Y vaya, y inclusive tú entras al Facebook, hay mucha gente que hace muchos estudios y publicaciones de historia muy buenos y muy serios. Entonces, pues al final de cuentas, yo por ejemplo, cuando escribo un artículo, siempre, si son fuentes de internet o de libros, siempre menciono las fuentes, ¿no? Entonces es lo que de esa forma uno se mantiene actualizado, ¿no? Se mantiene actualizado. Porque imagínate, si pues me gustaría ir adquiriendo libros, pero pues vaya, desgraciadamente en internet hay muchísimo. hay muchísima fotos. información, hay que también saber dónde encontrar la información, porque a veces, pues ya sabes que internet no siempre todo lo que se ve. Así es, pero la intención precisamente de este programa es hacer que sea digerible, sea agradable esta Claro. historia que a veces se pone un poquito complicada, pero que mucha gente tiene su propia opinión, mucha gente tiene su ángulo desde cómo ve las cosas y que vamos a ir tocando esos temas poco a poco. Poco a poco. El tema de hoy, del programa número 1, ¿por qué escogiste este tema, Miguel? Los piratas en Yucatán. O sea, todos pensamos, cuando vimos piratas, y nos imaginamos a los piratas del Caribe, del cine, pues Claro. pensamos que esto pasaba en Campeche, porque conocemos las murallas y los fuertes y todo esto que hay en Campeche, pero es Claro. difícil lograr pensar que también en Yucatán pasaba. ¿Qué nos cuentas de esto? Bueno, qué bueno que haces esa pregunta para puntualizarlo. Bueno, ¿por qué escogí este tema? Porque pues es un tema interesante, como dices, Mucho. hay esa historia Claro. romántica de los piratas que realmente no entiendo por qué. Bueno, siempre del bandido, yo creo que hay esa imagen romántica y rebelde. Podemos hablar de los bandoleros, El Robin Hood, de ¿no? Robin Hood, de los piratas. Bueno, ahorita ya ves hasta las narcoseries, ¿no? Que ves que te dan como que un papel Sí, así cierto. a las personas que se dedican a esa actividad. Pero pues vaya, por eso, ¿no? Además me pareció interesante. Y pues vaya, no sé, se me antojó por decirlo de una forma. Ahora bien, qué bueno que mencionas, porque si la piratería se dio en Campeche, y hay que tener en cuenta que es muy importante, la historia de Yucatán es una historia peninsular. Nuestra historia está ligada a los estados de la península, que es Campeche y Quintana Roo. Fueron una misma provincia, después un mismo estado. Primero se separa Campeche, luego Quintana Roo, pero a final de cuentas es una misma identidad. Si tú te das cuenta, a final de cuentas, obviamente con sus pequeñas variaciones locales y demás, que hasta en el mismo estado de Yucatán se dan, pero pues compartimos una misma cultura. Una vez a Loret de Mola escuché decirle en un programa que decía que él sentía que cuando viajaba a la península no salía de Yucatán, y no sé si te pasa a ti o a cualquier persona. Sí, cierto. Te vas hasta Ciudad del Carmen o te vas hasta Chetumal y te sientes todavía como que estás en casa. Totalmente cierto. Bueno, Totalmente cierto. pues Además, no sé si sea tu percepción, la mía es, de que la península en ocasiones se cuece un poquito aparte del resto del país. Efectivamente. Es diferente. Es diferente. Entonces, pero considerar a esto, en la historia de los piratas, como un asunto peninsular, ¿cómo nos pega ya directamente a Yucatán? O sea, sí puedo entender que llegaban a Campeche, había este problema con Campeche, de hecho por eso los cañones, entiendo todo. que era toda esta protección. Pero también analizando un poquito más, se me hace un poquito raro que la península, entrando por la parte de los puertos de nosotros, no hubieran llegado antes que incluso a Campeche.
Bueno, Campeche fue el punto principal, por decirlo así, al grado de que amurallaron la ciudad. Que yo sepa, en toda la América española se dieron 2 casos de amurallar. Si alguien sabe o algo, me puedo equivocar, no nos puede informar con toda confianza y se los agradeceré mucho, pero 2 casos de ciudades amuralladas, hasta donde las que yo sé y no conozco, pero bueno, Campeche sí, pero la otra no, son 2. Es Campeche y Cartagena de Indias, que está en Colombia. Fuertes hay en todas partes, hay en Centroamérica, aquí en la península hay varios, o hubo varios, muchos ya no existen, en Veracruz, en Honduras, en Panamá, en Cuba, Puerto Rico, vaya, todas las posesiones españolas de América, precisamente por el ataque de los piratas. El caso de Yucatán, sí, y ese también puede ser un tema muy importante. Hablar de todas las fortificaciones y el sistema defensivo de la península. Pues les digo, no podemos separar a Quintana Roo y a Campeche de la historia de Yucatán. Para mí es lo mismo. Quizás hayan temas específicos solo de Yucatán, pero hablaremos de temas que abarquen toda la península, porque al final de cuentas, en esos tiempos, era toda la península de Yucatán. Y sería bueno hablar de los sistemas defensivos. Para antes de la pandemia hubo en lo que es la Casamata, el Polvorín, allá por la Colonia Sarmiento, hay un edificio colonial que era donde se almacenaba la pólvora que se usaba aquí, lo usaba ¿Dónde exactamente? En la Colonia Sarmiento. La dirección, chispas, te la debo porque... ¿Qué era? ¿Era una casa? Es una especie de edificio cuadrado con amurallamientos. No es muy grande, y tiene sus troneras. ¿Todavía existe hoy día? Sí, claro. Hay que tomar una fotito ahí para verlo. Sí, claro. ¿No? De hecho, antes de la pandemia, para el mes de enero, para el aniversario de la ciudad, hicieron allá un pequeño museo y una serie de pláticas y exposiciones sobre los sistemas defensivos de la península. Desgraciadamente, por cuestiones de trabajo, no pude asistir porque me quedé con las ganas a todas las pláticas y todo lo que había allá. Desgraciadamente era entre semana, del lunes y sábado, creo que hasta el mediodía. Yo trabajaba hasta sábado, no podía ir. Y el único día que podía ir, que era domingo, no abrían. Hasta les escribí, es el colmo, que hay mucha gente que no puede ir entre semana y que, pues, ¿por qué no habiliten el domingo? Si quieren que pongan un día de semana que descanse el personal encargado, pero nunca. Y luego lo extendieron para el mes de febrero. ¿Qué hacían en eso? ¿Qué era eso de no pudiste ir? Te estoy diciendo que había una exposición. ¿Era la exposición permanente que había ahí? Sí, la manejan como una casa de cultura. Ese edificio mucho tiempo estuvo abandonado, luego fue en bodega de bienes desalojados del ayuntamiento, de los desalojos que hacían a las personas judiciales. Okay. Allá era una de las bodegas donde almacenaban, y después lo volvieron casa de cultura. Pero inicialmente almacenaban pólvora. Pólvora, en la época colonial, y estaba completamente fuera de la ciudad porque tenía un propósito. Era muy peligroso tener un lugar habitado en varios quintales de pólvora, ¿no? Correcto. Si estallaban, causaba una tragedia. Y en un lugar donde estaba lejos de los caminos principales, que en un momento, en caso de un ataque, pues no se vayan a apoderar el enemigo de la pólvora. Entonces era un lugar relativamente estratégico, ¿no? Entonces se defendían a nivel peninsular. Pero ¿qué nos puedes comentar, Miguel? Ahora, métenos al tema. ¿Cuáles son los datos de los piratas? Bueno, la piratería peninsular, tú sabes que lo que es la piratería es el bandidaje marítimo. Se puede decir que prácticamente desde que el hombre empezó a navegar existen los piratas. Es la diferencia entre un bandido X a un pirata, es el que es marítimo. En América, obviamente, todas las riquezas que España llevaba al viejo continente,
pues atrajo pues todos estos bandidos, pues que querían apoderarse de esas riquezas, de esos cargamentos. No solamente robaban joyas, robaban lo que trajera el navío, ron, aceite, telas, y vaya, cualquier bien que transportaran, y luego los revendían en mercados por medio de contrabando, etcétera. Y bueno, el pirata es el bandido marítimo, pero hay unas diferencias que muchas veces se utilizan como sinónimos. La palabra, por ejemplo, bucanero. El bucanero, su origen tiene en unos habitantes de las islas españolas, lo que es actualmente Haití, más o menos de allá del siglo XVI. Estas personas se dedicaban a cazar cerdos y vacas salvajes, cuya carne ahumaban y vendían en las costas a los navegantes que pasaban por allá. Eventualmente también se dedicaban al bandidaje, como vamos a decir, como actividad complementaria. A tal grado que los españoles, como se les vuelve un problema, entonces empiezan a cazar de forma sistemática los animales que les servían a ellos para su actividad principal. Pero salió contraproducente porque entonces, al no tener que cazar, entonces sí se dedicaron más al bandidaje, entre ellos a la piratería. Están los filibusteros. El filibustero viene de los vocablos francés, que es flibutier o freebooter, uno francés, inglés, hay otro en holandés, que ese no sé cómo se pronuncia, que quiere decir libre botín, o de un barco ligero que se llama el flyboat, que es también palabra inglesa. De allá viene, que son piratas que se dedicaban al bandidaje marítimo, pero eran costero. Porque no eran naves preparadas para cruzar. Exactamente, eran naves ligeras. Entonces, cuando las embarcaciones se acercaban a las costas, aprovechaban para asaltarlas. Y está el corsario, que el corsario ya es un pirata muy específico, muy especial, puesto que ellos trabajaban o ejercían la piratería con una patente de corso que les pedía un gobierno, ¿no? Normalmente Inglaterra era mucho dado de dar... Sí, yo eso entendía, que los ingleses... Entonces ellos, por ejemplo, si estaban en guerra con otra nación, por ejemplo España, estos corsarios eran particulares que ejercían el pillaje en contra de los enemigos de Inglaterra, y obviamente tú sabes que en el mar y en esa época, pues yo creo que agarraban parejo, ¿no? Pero pues con esa patente, pues ellos se escudaban hasta cierto... Estaban autorizados por la corona inglesa. Ajá. Para hacer... Pero podía ser corsarios, hay corsarios, inclusive hasta ya más, lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, de la Gran Colombia, que era lo que actualmente es Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia, las Guyanas, Estados Unidos, vaya, todos los gobiernos, hasta ya después en la época independiente, han acudido a los corsarios para complementar sus fuerzas. Y ellos, pues, el botín que obtenían, le daban un porcentaje al gobierno que les expedía la patente de corso. Okay, perfecto. Ahora, obviamente, para atravesar estamos hablando que los principales eran españoles, eran... ¿Quiénes? Cualquier pirata que llegaba... los eran piratas, españoles, ingleses... Sí, bueno, los piratas pues, no pueden ser de cualquier nacionalidad. Pero en ese tiempo... en el Caribe, en esta zona que nosotros estamos hablando, porque también en China... En el mar de China habían piratas japoneses y habían piratas filipinos, vaya, de esas naciones que habían allá. Y en la época de los romanos habían piratas fenicios, o sea, en todas las épocas siempre han existido piratas. Pero en el caso de acá, principalmente eran ingleses, franceses y holandeses. Habían también casos, de repente, españoles también ejercía la piratería, o vamos a ver también el caso de esclavos que se escapaban de las colonias españolas y ejercían, se unían a los piratas y demás. Pero era real, Miguel, que en ese tiempo andaban con su bandera de
de la calavera y este tipo de cosas, o es una historia nada No, romántica? sí, de hecho, no, sí andaban con una, Pero no los hacía identificables. bueno, lo que pasa es que no siempre, no andaban así, sino que No como las películas. Ajá, no, cuando iban a atacar y ya se están acercando un buque, están viendo y entonces subían la bandera, que hay muchas, ¿no? La Billy Rogers es la clásica, la de la calavera con los huesos cruzados, pero había muchísimas, habían negras, habían rojas, normalmente era negra con alguna, algún distintivo, ¿no? Pero pues, se hacían identificables hasta que iban a atacar hasta para que no les diera tiempo a los otros. Exactamente, para que... Ahora, entiendo entonces que para llegar a la península, porque la península de Yucatán no creo que haya tenido una armada en ese tiempo, ¿o sí? Pues era la Armada Española. Era la Armada Española, Sí. la que defendía. La que defendía en teoría. Pero entonces estos piratas llegaban a la península de Yucatán y bajaban a tierra. Sí, claro, o atacaban desde buques. Atacaban. Principalmente atacaban las embarcaciones que encontraban en el mar. Y también si sabían de alguna población que estuviera lo suficientemente desprotegida y tuviera algún botín que valiera la pena, entonces sí bajaban a la tierra y atacaban. Bueno, el caso de Campeche fue numerosas veces atacado por piratas, por eso se construyeron todas las fortificaciones que hay allá. De hecho, es lo que vamos a platicar en un ratito más. Adelante. Pues, ¿qué más nos cuentas de este tema? Bueno, pues podemos empezar. Bueno, estas son las diferencias de los piratas. Ya ves que en el ámbito deportivo son muy dados los comentaristas a utilizar sinónimos, ¿no? Claro, el béisbol ya ves que a los piratas de Campeche se refiere que los bucaneros, los corsarios, así, los filibusteros, pues vaya, ya sabemos más o menos una diferencia como de origen. Al final de cuentas, efectivamente todos son sinónimos de piratas, pero tenían cuando vamos en lo que es origen, sus pequeñas diferencias. Por ejemplo, los filibusteros dicen que al final del siglo XVII desaparecieron, ya todos se fueron ejerciendo ya en la piratería. Me imagino que conforme fue avanzando la colonia, pues las defensas se fueron mejorando. Y ahorita es lo que vamos también a comentar. En el caso específico de Campeche, vamos a empezar que vamos a decir que el puerto principal, ¿no? Era el preferido para atacar. Bueno, hay que tener en cuenta que Campeche era el único puerto real que hubo durante la colonia. Ya al final de la colonia también se elevó a ese título también a Cizal, pero Campeche era el principal puerto de la provincia de Yucatán. Al ser el principal puerto, era la ciudad donde había la mayor bonanza económica, porque habían astilleros, el comercio del palo de tinte era un excelente negocio. De hecho, los piratas también buscaban el contrabando de ese palo de tinte también para hacer negocios. Los astilleros y todos los productos que se importaban y se exportaban de la provincia, pues tenían que pasar por Campeche. Obviamente, una cuestión que hubo, que siempre marcó a Yucatán durante toda su historia, fue el contrabando. Hay libros por allá que mencionan que, por ejemplo, los bienes que se vendían en las principales ciudades de Mérida, dos terceras partes decían que era contrabando y lo demás era introducido legalmente a la provincia. Y entonces Campeche, al ser el puerto principal, pues obviamente era una pues presa preferida por los piratas, por lo menos en esta zona. El primer ataque que sufrió Campeche en su historia se reporta que fue en 1558. En esa época los piratas establecieron una base de operaciones en la isla de Tris, lo que hoy conocemos como Isla del Carmen, donde está Ciudad del Carmen. Y ese mismo año un grupo de 50 piratas atacaron y saquearon Campeche. A partir de eso ya empiezan paulatinamente aumentando los ataques. En el 17 de agosto de 1561
Otros piratas igual irrumpieron en Campeche. Estamos hablando que en 1558, pues Campeche se fundó en 1540. Estamos hablando de ya 18 años de existir. Prácticamente era una nueva ciudad también. Sí, pero casi una aldea. O sea, empezaron a construir las primeras iglesias, las primeras casas principales. No era lo que conocemos ahorita, que después en la época colonial fue creciendo. Pero pues vaya, conforme fue creciendo, también fue volviéndose pues de más interés para los piratas. Ese ataque de Campeche de 1561, cuando los habitantes dieron la alarma de que estaban siendo atacados por piratas, huyeron todos al monte, a los cerros y demás, y se escondieron. Cuando se fueron los piratas, regresaron y estaban, ya habían saqueado, incendiado y todo, pero se secuestraron a 5 mujeres. Entre esa situación se envalentonaron los campechanos, se embarcaron en piraguas, les dieron alcance y liberaron a las mujeres, y a los piratas los hicieron prisioneros y los colgaron. Fíjate. Sí. O sea, se acampechanaron con las chamacas. Exactamente. Está bien. Eso fue bueno. Para ya posterior de este ataque en 1565, era gobernador Diego de Quijada. Entonces empieza a hacer los primeros preparativos para ¿cómo se llama? Para la defensa de Campeche. Como había cierta desorganización entre los habitantes y que no se ponían de acuerdo y demás, envía al capitán Gonzalo Méndez y establece una base allá con 25 arcabuceros, algunos piqueros y rodeleros, para establecer allá pues alguna defensa, porque realmente estaban completamente desprotegidos. En esa época, en 1563, en esa época estamos hablando también, Sir Francis Drake, que era un corsario. Muy famoso. Muy famoso. Él era corsario. Él de hecho, era un pirata inglés que además fue oficial de la Marina Inglesa. De la Armada Inglesa. De la Armada Inglesa. Sí. Y participó en muchas batallas, por ejemplo, en la batalla de la Armada Invencible, luego ataques a España, a lo que es la península ibérica. Y en Inglaterra es considerado un héroe, al grado que la reina Isabel II lo nombra caballero. Por eso es Sir Francis De ahí Drake. salía que se pensaba que incluso había sido exprofesamente convertido en corsario Sí, claro. por la corona, y dicen que él incluso no quería porque él era un oficial, pero que cuando vio el botín y que podía tomar lo que quiera, pues dijo, de aquí soy. Claro. Y de bueno. Pues sí, yo me imagino que sí, porque pues de repente... Pues, cosa que no pasa en la política actual, o sea, claro, eso no pasa nada. No pasa aquí. Y él atacó, bueno, no que atacó Campeche, pues sí, atacó Santa María de la Victoria, lo que es actualmente Villahermosa. Ya estamos hablando un poquito más, pero también ahorita vamos a ver, también hay relación con bueno, alguna vez Tabasco formó parte de la provincia de Yucatán, y después se nombró independiente y formó parte ya de lo que es la Nueva España. Que tener en cuenta que Yucatán era una capitanía general, que era independiente de la Nueva España, y al gobernador y capitán general lo nombraba el rey, directamente la corona. Entonces tenía relativa independencia, y algunas cuestiones judiciales y eclesiásticas dependían de las audiencias de la Nueva España, o algunas veces también de Guatemala. Okay. Henry Morgan no atacó Campeche. También muy famoso. Muy famoso también, pero estuvo merodeando en 1661 lo que es el Golfo de México, apresando naves y demás. Inglés también, ¿no? Era inglés. Sí, también. Era inglés también. Me parece que llegó a atacar Veracruz. Por ahí leí, pero a lo mejor allá lo que recuerdo, a ver, espero que la memoria no me falle. Pero lo que Campeche no lo llegó a atacar, pero fue uno de los famosísimos. Henry Morgan, Drake, Barba Negra, son de esos que oyes y son prácticamente... Ahora, ¿cómo a lo mejor te saca un poco del curso el tema, pero
no sé si tú tengas ese dato histórico. Ellos llegaban aquí buscando atacar las costas yucatecas o simplemente, porque no creo que les hubiera redituado trasladarse solamente para ese objetivo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es ¿Venían que... peleándose con los franceses? Sí, lo que... ¿Caían de accidente aquí o cuál era el rollo? Muchos eran corsarios, como te digo. Acuérdate que España vivía en guerra con las principales dos potencias que eran Francia e Inglaterra. Sí. Muchos, pues vaya, se dedican las riquezas que salían de América y la leyenda de esas riquezas eran tan grandes que aventuraba gente, inclusive a ¿cómo se llama? A de su propio peculio patrocinar esa piratería. O sea, porque al final de cuentas tenías que comprar adquirir un barco, armarlo, pertrechos, claro, marineros, y qué era lo que pasaba, ok, se nombraba el capitán muchas veces, por lo que hemos leído, dice que hasta los mismos marineros votaban y nombraban al capitán, y se repartían el botín, ¿no? Por porcentajes que ellos determinaban, dependiendo de la importancia del cargo, ¿no? Entonces, obviamente, pues toda América era el Caribe, el Golfo de México era su zona de operaciones, porque era todo lo que salía. Salía, por ejemplo, en el caso de México, de Nueva España, salían de Veracruz, de Yucatán, de Campeche, de todo lo que es Sudamérica, esa parte de Perú, Venezuela y todo, por Colombia, por Cartagena de Indias. Uh-huh. Y así podemos ver, ya en pequeño, por Honduras hay un puerto que se llama Omoa, donde hay un fuerte, que de allá también salían todas esas mercaderías. Y un fuerte bastante grande, yo lo conocí, llegué a visitarlo, que eso te habla de la importancia de la zona, por ejemplo, mucha caña de azúcar, mucho aguardiente se producía en el Caribe, también era un botín que perseguían los piratas, ¿no? Y que mucho tiempo no estuvo muy defendido, ¿no? Mande. No estaba tan defendido. Es que al principio, conforme fueron los ataques, pues vieron la necesidad de aumentar sus defensas. Por ejemplo, en el caso, de Campeche, por ejemplo, todos los ataques piratas nunca pararon durante el siglo XVI. A final de cuentas, ahorita estamos comentando, pues obviamente nos podríamos pasar una semana hablando del tema, pues de los más importantes, y de Campeche, de los puertos más importantes, los ataques más relevantes. Pero, por ejemplo, atacaban Champotón, atacaban Lerma, atacaban, aldeas que hasta veces voy a decir, ¿cómo es que las atacan si están, no va a ser un botín cuantioso? Pero pues estaban desprevenidas, y yo decía que, a ver, lo que cayera. Lo que cayera. O a veces robaban, palo de tinte y otros productos que se producían en Yucatán y que ellos después revendían en otros lados. En 1678, Lewis Scott, con 11 navíos y 160 hombres, ocupó durante 3 días Campeche. Allá obtuvo un cuantioso botín de dinero y de mercancías, y además capturó muchos cautivos. Esos cautivos luego los secuestraban y pedían rescate, como los secuestradores actualmente, ¿no? O sea, quieres que suelte a tu esposa o a tu esposo, a tu papá, entonces pedían un rescate en dinero. En esa época es cuando ya se empieza a construir las murallas de Campeche. Imagínate a qué grado son los ataques que tienen que amurallar Tú habías comentado al principio que ellos establecen una base en Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen, en la isla de Tris, así se conocía en esa época. La isla de Tris. ¿Estuvieron siempre ahí? ¿O fue un tiempo estuvieron en una base? Vamos a decir que los dos no sabía que por eso hay el pleito entre los carmelitas y los campechanos, que no sé. No sé. No creo. No sé. No sé si, pero vaya. Los pirateaban. Ándale. Desde allá. No, lo que pasa, bueno, en esa época era puro pirata, que había, ya no existía. Hasta que expulsan a los piratas es cuando ya se establece ya una base. Eran propiedades españolas, pero en ese momento estaba deshabitado. Lo mismo pasó con Belice. Que allá se establecen los piratas como base de operaciones, no solo
Pues en aquella época Quintana Roo estaba completamente deshabitado. El único poblado importante o de cierta importancia que había en esa zona era Bacalar, que ahorita vamos a hablar también de esa zona, porque también tiene un fuerte y demás. Pero ya se establecieron donde ellos igual explotaban el palo de tinte, maderas preciosas, y les servía de base de operaciones para atacar el Caribe. Y también la península. Perdón, no, entonces, te estaba hablando en esa época, en 1670, se empiezan a construir los túneles en Campeche para protegerse de los ataques piratas. En Mérida también se construyen esos túneles, lo comentábamos en el otro programa. Sí, me acuerdo. Para la protección de los ataques, principalmente piratas. Pero esos túneles, estamos hablando de los túneles subterráneos que hablaban acá. Sí, pero estamos hablando de subterráneos, no hablan de túneles. De allá sale la leyenda de los túneles, que por ejemplo, aquí en Mérida dicen que se intercomunican entre iglesias, sino hay los subterráneos, por ejemplo, donde sé que existen, es en la catedral, en la Casa de los Ladrillos, en monjas. Eventualmente, la otra vez leí en la prensa hace un par de años que en una casona igual encontraron uno, nada más que ese parece ser que el objeto de ese subterráneo era almacenar agua pluvial. Pero en Campeche también crean un sistema de subterráneos para protegerse de los ataques de los piratas. En esa época también ataca Campeche traté de encontrar más datos de él, pero se pierden entre la leyenda y la historia. No hay muchos datos. Un pirata famoso que le decían Barbillas, de nombre Arturo Sandoval, me imagino que era español o sí, hispano. O sea, hay una novela de Eligio Ancona que se llama El Filibustero, que narra las aventuras de este personaje en Campeche. El filibustero. El filibustero. Tanto Eligio Ancona como Justo Sierra O'Reilly escriben unas novelas que se llaman los dos Filibustero, cada uno con su historia, pero al final de cuentas con ese título. Y también la cuestión del romanticismo de los piratas que siempre se ha dado. Este pirata, Barbillas, tuvo la osadía de secuestrar en el mar a Fernando Meneses de Bravo, que era gobernador de Yucatán, que era recién nombrado y venía a hacerse cargo de la gobernatura del ¿De dónde era él? Él era español. Estaba viniendo de España y lo secuestran en el mar. Entonces en el mar lo secuestran por ese pirata Barbillas y todavía tuvo más osadía de ir con este gobernador, desembarcó él solo con el gobernador en Campeche y se comparecieron ante el cabildo y pedir un rescate monetario por el gobernador y en garantía se quedó la esposa del gobernador. Regresó con el dinero en Barbillas y cumplió su palabra, soltó a la esposa. Fíjate. Entonces era también parte también de donde obtenían botín los piratas a través del secuestro. No hay ningún saludo, nada. ¿Tenemos algo, Cintia, ahí? Gracias por estar escuchando. Es un tema largo, es un tema que tiene muchos detalles, pero que pocos conocen. De hecho, yo estoy sorprendido de cosas que ni sabía, ni tenía idea. ¿Ok? Yo había escuchado de los libros de Eligio Ancona, pero no sabía de qué se trataba. Sí había yo escuchado el filibustero. Hay varios, pero el filibustero especialmente yo había escuchado de él. Pero no sabía que se trataba de un pirata. Sí, pues sí, el título lo dice. Pero yo me imaginé que era otra cosa. Ajá, sí. Hablaba de otro tipo de tema y ahora... No, es una novela pues, histórica, pero Eligio Ancona, tanto Eligio Ancona como Justo Sierra escriben novelas de corte histórico. También escribieron en otro tipo de trabajo. Les vamos a pedir histórico. Que si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Tenemos algo, Cintia? Hay varios comentarios. Carlos Manuel Ojeda Domínguez, un gran saludo al abogado Miguel Fernández Montilla. Muchas gracias, igualmente, Carlos. Paso Gilberto, saludos, ingeniero David Ricalde, éxito en ese nuevo tema. Gracias, doctor, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros.
Mario Peraza, felicidades Miguel. Muchas gracias, Mario. Un abrazo hasta San Pedro Sula, Honduras. También Antonio Rodríguez Ordaz, saludos de la familia Rodríguez. Y muchas gracias. Gracias. También saludos al ingeniero Recalde y a su equipo de trabajo, de parte también de Antonio. Gracias, Antonio. Gracias, Tony. Gracias por estar acá y aprender. El doctor Enrique Castellano, saludos ingeniero. Doctor, gracias por escucharnos. Gracias por recomendar a México Inteligente. Espero que te esté gustando el tema. Y la doctora María Domínguez, muchas felicidades en este primer programa, muy interesante tema. Gracias. Muchas gracias. Está ya aprendida. Seguramente le gusta el tema de los piratas porque cree que son los piratas informáticos con los que peleamos. Sí, ya ves que como hacemos software, pero nos peleamos con los piratas informáticos. De cuentas, ya el sinónimo de pirata es cualquiera que te... Porque los que somos informáticos ahora tenemos el problema de los piratas. Pero de los piratas que se roban los programas. También los de derechos de autor, los que piratean discos, piratean libros, piratean películas. Que tiene sus razones también. Habría que analizar que a veces son inalcanzables para ciertas personas y si no los pirateaban, pues no los tendrían. Pues sí, por algo funciona, pero vaya, ya afecta ya pero ya los derechos de autor. Los que estamos en el área del software, pues sí. Es lo mismo también claro. Tú creas un software y te lo piratean. O sea... Tenemos que agarrar de otras cosas. Así es. Ha sido un problema que se ha trasladado a nuestra realidad. Se ha trasladado a la tecnología. Entonces ese término de los piratas pues ha venido con esto, ¿no? Claro. Piratas de todo. De todo. Inclusive los hackers que son piratas de información. Sí. Y bueno, esto ha trascendido. En la época moderna existe la piratería, por ejemplo, en la zona de África y demás. Fíjate, sí, cierto. Sí, hay una película de Tom Hanks. Yo trabajé en una... de los piratas de Tom Hanks, sí, allá en Somalia. Fíjate que una vez... somalíes? Yo trabajando, fui gerente de una cordelería y vi unas importaciones de fibra de Brasil. En esa ocasión era un barco de bandera tailandesa. Y la tripulación son, haz de cuenta, lo que eran los oficiales eran de la India. Y habían también filipinos, coreanos, mucho coreano, filipinos, hindús o indios. Y me dice, pues yo me la pasaba casi todo el día allá, en lo que se estaba descargando, porque además era como esa granel, eran las grúas que bajaban las pacas en el muelle y con montar carga lo iban a subir a las planchas, ya. Y era trabajo de todo el día, noche y guardias y demás. Y me hice amigo del tercer oficial, fue una persona muy amable y todo. Y en alguna ocasión que estás allá en un contenedor con el sol, me dice, pásate, algunas veces me invitaron a comer, y entonces subías al comedor del barco y de repente... estábamos allá, pues, aire acondicionado y todo. Veo que tenían un póster que decía un dibujo de unos brincando con una AK-47 como que sobre la borda de una embarcación de carga. Y decía, beware de piratas, ¿no? O sea, cuidado con los piratas. Dije, ¿y esto? Es que hay piratería, sí, mucha, me dice, sobre todo en la zona de África, de las costas de África. Hay mucho, y dice, ¿y qué roban? Porque pues es que nosotros llevamos con dinero en efectivo, igual productos y demás. Contenedores, además son lanchas rápidas, no se pueden llevar no se llevan, pero si se lo que llevan traen. El dinero, pues llevan efectivo, porque los puertos en dólares, pagos, pues se tienen que abastecer de combustible, de alimentos y demás, entonces llevan fuertes sumas de dinero. Y nosotros tenemos armas acá. Obviamente, pues cuando nosotros estamos en un puerto, las tenemos bajo llave, pero ya en alta mar es otra cosa. Que ya está autorizado incluso en la navegación ir armados, porque antes estaba prohibido. Antes hubo una época en que estuvo prohibido que fueran las embarcaciones armadas si no estaban registradas como una embarcación militar. Pero en los últimos años, a raíz de la piratería de Somalia, de todo este tipo de cosas, se empezó a autorizar de que los barcos cargueros tuvieran sus armas bajo ciertas normas de seguridad, pero ahí guardadas. ¿Qué pasa entonces, Miguel, con los piratas
pasan de Campeche y ¿qué ocurre? Bueno, es que durante toda esa época no solo atacaban pero no solo atacaban Campeche. Por ejemplo, el caso de Cizal, que era un puerto, si bien no era del tamaño de Campeche, pero era un puerto importante, porque por la cercanía de Mérida, pues tenía mucho movimiento, de allá se abastecían muchas cosas, la ciudad de Mérida. Entonces empezó a ser también punto de ataque de los piratas. De hecho, si tú conoces Cizal y las personas que hayan ido a Cizal, hay un pequeño fuerte en Cizal y hay cañones igual que los tienen allá en la plaza, ya como adorno y demás. Y era pues para defensa del puerto. En 1571, cuando era gobernador Diego de Santillán, el rey le previene de que había presencia de filibusteros franceses en la zona. Entonces, Santillán se dedica pues a recorrer el litoral de la península y a tratar de armarse, sobre todo lo que era el puerto de Cizal, que era donde habían pues la alarma de que allá iba a ser el ataque, ¿no? O era lo más probable. Crea lo que es la primera guardacosta que hubo en la provincia, que eran canoas con indígenas mayas, con arcos y flechas. Ese se puede decir que la primera guardacosta que hubo en Yucatán. Si bien Cizal tenía mucho menos actividad que Campeche, pues vaya, allá fue pues un punto también de interés en los ataques. En el mes de mayo de 1571 desembarcan en Cizal los piratas y cruzan, ya sabes que Yucatán tiene una zona pantanosa, que bordea, que está detrás de la playa, casi todo el estado de Yucatán. Pues eso los cruzan los piratas. La ciénega. La ciénega, exactamente. La famosa ciénega. La famosa ciénega, la cruzan y atacan el pueblo de Junucmá. Allá hacen, imagínate, ya están a casi un paso de Mérida, ¿no? Sí. Allá se hacen de cuantioso botín, atacan lo que es la iglesia, de allá sacan ornamentos y objetos de plata, el convento se estaba construyendo todavía, y nada más les hizo Estamos hablando de la iglesia que está... la que conocemos, enfrente del parque, del ¿no? parque, sí, esa. Y nada más ¿Tú te imaginas el susto de la gente ahí? No, claro. Que de pronto se te asome. Bueno, imagínate actualmente Claro, habría que ver cómo se asomaban, porque seguimos pensando en Jack Sparrow, ¿no? Pero no sé cómo se asomaran. Date cuenta, era delincuencia organizada. De eran esa época. Unos foráneos que llegaban con armas y iban sí, eran bandidos, o sea, yo me imagino, obviamente, pues no solo robaban, también mataban. Hay muchos casos de que asesinaban a la población, era, pues vaya, unos bárbaros, ¿no? O sea, algo así como lo que fueron los vikingos en su momento, en el norte de Europa, ¿no? Exactamente. O sea, llegaban y no solamente llegaban a asaltar, sino a matar y a violar. Sí, claro. Lo mismo, secuestraban mujeres, secuestraban, pues ya también personas para pedir rescate. En el caso de Junucmá, el único que le hizo frente fue el cacique del pueblo, indígena maya de nombre Juan Canul, junto con los principales personajes del pueblo, pero los ¿cómo se llaman? A fin de cuentas los superaron y los hicieron prisioneros, los llevaron atados de manos, regresaron a su barco y se fueron. Nada más que allá... A ver, permíteme, ¿quién hizo prisionero a quién? Los piratas los piratas a los de Junucmá, cacique, al cacique y a su gente. ¿Los llevaron al barco? Ok. Nada más que de Mérida salió, bueno, todavía se embarcaron en Cizal y se mantuvieron 18 días frente al puerto, desafiando, como burlándose, hasta que pues ya sale un destacamento de Mérida y emprenden la huida, los siguen y ¿cómo se llama? Y los alcanzan y los atrapan y los hacen prisioneros a todos.
De esos prisioneros, a 4 de ellos los ahorcan en la plaza de Mérida. Eran Esteban Gilberto, Isaac de Ruet, Juan Lausiel y Claude Imby. Son ahorcados aquí en la plaza. Aquí en la plaza de Mérida. Y los demás son llevados a la capital de la Nueva España, a la Ciudad de México, y parece que eso los queman por la Inquisición. Hay que recordar que entraron a un templo católico, saquearon, destruyeron y robaron. Entonces, eso ya era prácticamente una condena de... Exactamente. Cuando era gobernador Diego Hernández de Velasco en 1603, es cuando se abre una amplia calzada que comunica Junucmá con Cizal para que sean fácilmente transportados los pertrechos de guerra y las fuerzas para defender el puerto. Más o menos de esa fecha es cuando se construye el fuerte de Cizal. En 1661 Juan Cruyés, uno de los que atacaba constantemente Campeche, ataca en Cizal y quema todas las casas de paja. En 1672, Laurent Graf, un pirata de origen francés, Lorencillo, desembarca en la zona del Palmar. No sé si conoces dónde está el famoso faro del Palmar, entre Celestún y Cizal. No, pues tengo que ir a conocerlo, ya me estoy poniendo nervioso que no conozco todo eso. ¿Hay que ir? Ajá. Y tenía la intención de atacar Junucmá. Sin embargo, el gobernador, que en ese momento era Francisco de Ordóñez, da la alerta y envía una fuerte guarnición y pues se desanima el ataque de los piratas. En 1711, el célebre Barbillas, que ya hemos comentado, que atacó en Campeche, igual tenía la intención de atacar Cizal y Junucmá, pero como ya estaba guarecido y con fuerzas, ya nos animó. Hay un caso, tú puedes imaginarte, pues siempre hablas piratas, los ataques van a ser en el mar o en la costa. Pero hay un caso muy curioso y muy interesante de que Valladolid estuvo a punto de ser atacada por piratas. Fíjate. Fue precisamente Lorencillo, que en 1685... Pero entrando por Mérida. Entró primero desembarcó en lo que son las costas actualmente de Quintana Roo, y pues lo atacó pueblos de la zona, por ejemplo, como Tijosuco. No sé si has oído hablar de ese pueblo que está en Quintana Roo. Sí. Que está, y después de allá se entera que en Valladolid puede hacer un buen botín, entonces se desembarca por el Cuyo y empieza a avanzar por tierra. Valladolid, si no está cerca de la costa, o sea, ¿no? Sí fue un riesgo. Claro que toda esa zona era pura selva, no habían casi poblaciones, si acaso eran pequeñas rancherías o aldeas de indígenas mayas. Entonces fueron avanzando. Y la fuente que consulté dice que inexplicablemente se dieron media vuelta y regresaron. Hay una especie de leyenda o de que está entre la leyenda y la historia, que en un libro que se llama Valladolid heroico de Osvaldo Vaqueiro, que dice, o sea, nos narra una historia que pues se puede entender como de leyenda, ¿no? Que durante ese ataque, cuando obviamente llega la alarma para el ataque en Valladolid, de que estaban siendo pues un fuerte contingente de piratas estaba avanzando hacia la ciudad, pues empiezan y nunca se iba a imaginar que iban a llegar piratas hasta allá, empiezan a organizar entre los mismos vecinos una milicia, obviamente gente que no estaba acostumbrada ni entrenada para para pelear, militares, y se iban a enfrentar contra personas que estaban completamente fogueadas en ese asunto, armados hasta los dientes. Pues obviamente estaban muertos de miedo. Entre esos, un habitante de Valladolid era un mulato de apellido Núñez, que al ver a sus compañeros, lo primero que iban a hacer iba a ser huir, ¿ya? Y se iba a quedar pues, la plaza expuesta. Idea una estratagema. Falsifica una carta dirigida entre el comandante, el jefe militar de Valladolid, y cuando pasa lo que precisamente
ya se imaginaba cuando aparecen los piratas y a la primera descarga de fusilería salen corriendo, como que abandonan el terreno esa carta, casualmente. La recogen los piratas, leen, y esa carta decía que están enviando refuerzos, un fuerte destacamento militar de soldados españoles, a cortarles la salida al mar y agarrarlos en dos fuerzas. Cerrarlos, exacto. Habían capturado a un joven oficial que cuando le dijeron, no es cierto, esta firma es de tu comandante. No, sí, le siguió el correo. Entonces dicen que por eso se retiraron, recogieron sus bártulos y se fueron. Ese es el único caso de Valladolid que estuvo... Pero que además no se sabe si es cierto, porque sí, eso fue muy... Muy astuto, ¿no? Sí, bueno, este ardid es, pues lo te digo, en el libro de Valladolid histórico, pues tendré a entender que sí fue cierto. Pero pues vaya, son de las cosas que quedan era gente muy osada, Miguel, porque ya tenían antecedentes de que si los agarraban, los colgaban. Claro. O los mataban, los llevaban o sea, y aún así insistían. O sea, era gente que no iba a frenarse porque recibían un castigo o porque perdían. O sea, pues, no fue la historia del típico pirata que llega y te ataca y nunca le pasa nada y te vuelve a atacar. Sino que estaban expuestos a que sí fueran atrapados y a que además fueran colgados, ¿no? Claro. O sea, o ejecutados. Claro. Entonces, y sin embargo, se seguían atreviendo, ¿no? No, pues sí, pues al final de cuentas esa es la vida del bandido, o sea... Exacto, lo que pasa hoy. Hasta la fecha. Saben, ¿no?, que pueden tener bajas, pero son bajas consideradas. Sí, claro, y además ellos pues arriesgan, muchas veces, pues es la única forma en que pueden hacerse de tener una riqueza, o bueno, dicen, por ahí tienen en un programa de esos de sicarios, narcotraficantes, alguno comentaba, prefiero vivir 5 años como rey que 50 como buey. Entonces, vaya, saben que es un dicho muy famoso. Saben que la expectativa de vida es muy corta, pero pues se arriesgan. Se arriesgan. Perfecto. Al fin de cuentas, pues, el interés económico. Y así ocurre. Claro. En los casos de Ixil y Chipchulup, en 1644 hubo un desembarco en Huaymitún, en Chipchulup, que terminó con los saqueos de Chipchulup, puerto. Que terminó con los saqueos de los pueblos de Chipchulup, pueblo, y de Ixil. En esa época es cuando se construyen las famosas trincheras, que todavía existen, olvidadas y saqueadas. Pero en Chipchulup y Ixil hay unas trincheras, que son unas troneras. ¿En qué consiste? Es un muro de mampostería que tiene una abertura. De hecho, si tú ves las iglesias coloniales, la que te guste, la catedral, la de Itzimná, la de Santana, tiene como que unas ranuritas. Estas son troneras, están diseñadas para defensa, de tal forma que por dentro, si tú ves por dentro, están como que en forma de embudo, para que tú puedas sacar el fusil y entonces tienes movilidad para cualquier ángulo y presentas un muy escaso blanco, ¿no? Entonces esas trincheras así eran formadas, ya tenían destacamentos. ¿Eso está en Chipchulup? Sí, hasta la fecha. Es una aventura. De hecho, hay excursiones, por ejemplo, que se dedican al ciclismo de montaña, se dedican al senderismo, que hacen viajes específicamente la más famosa, la más visitada es la de Chipchulup, y dan las pláticas de estas trincheras, que había un destacamento de soldados, y tenía pues obviamente pues, todas esas construcciones, la mayoría eran de paja y madera, porque pues con el tiempo desaparecieron, pues, nada más las trincheras, y eran para defender los caminos principales. Todo ese tipo de eso, y las vigías, también las vigías, una especie de torres de madera, también con algún destacamento de soldados, igual para vigilar y defender el caso de que lleguen los piratas, dar la voz de alerta. Y estuvieron en la costa, sobre todo lo que es Campeche y Yucatán, pues ya te dije que Quintana Roo pues estaba escasamente poblado. Pues
por ejemplo, en Champotón hay un pequeño baluarte, en Lerma, en Celestún, en Cisal, en Telchac, en Chuburná, en Chipchulup y así, hasta Río Lagartos, El Cuyo, hasta esas zonas llegaban este tipo de defensas, ¿no? Era una línea de defensa. Una línea de defensa, de vigilancia, que para estar checando en el litoral. De hecho, es largo el tema. ¿Sí? ¿Qué puedes concluir o qué nos faltó? Bueno, todavía nos faltó en Bacalar. Bacalar es una zona importante. Si quieres, con eso terminamos. Perfecto. Y no sé si dejamos para la otra semana la segunda parte. Podemos combinarla porque tenemos otro una sorpresita con el tema de la próxima semana. Pero Bacalar en 1639 era gobernador el marqués de Santo Floro, y los mayas que habitaban en esa zona fueron soliviantados por los ingleses que habitaban Belice para que se rebelaran. Entonces, el gobernador envía un grupo de frailes para que dialoguen con ellos y la razón, pero en ese tiempo los ataca Diego el Mulato, que también fue uno que atacó Campeche. Diego el Mulato es un pirata nacido en La Habana, era esclavo que se escapó y se unió a los piratas holandeses, y tuvo tal aprecio que al final, en 10 años ya había sido nombrado capitán y se dedicaba a la piratería. Entonces, pues los habitantes de Bacalar, incluyendo los frailes, todos salieron corriendo y abandonaron Bacalar, hasta que a finales del siglo XVIII es recuperado. Eso va a quedar para la otra semana. Para la otra semana. Sí. Tenemos para la próxima semana la segunda parte. Es un tema largo, es un tema muy interesante, pero yo no quería quitar el tema de la semana que viene, porque es un tema que gusta mucho, y a mí me gusta mucho, que es eventos paranormales en Yucatán. Ahí vamos a hablar, más bien va a hablar Miguel, que es el experto, de aluches, qué tanto se conoce de los aluches, las leyendas de los aluches, de la Ixtabay, claro, del Huaychivo, ¿no? Ahí también es del Huaychivo por ahí. Y algunas anécdotas que se han dado actualmente en Mérida y en sus cercanías. Estamos hablando de Misnebalam. Hay muchas de fantasmas de la hacienda embrujada de Cholul. La hacienda embrujada de Cholul. Bueno, últimamente la casa de la familia Zurita Ricalde, que ya ves que hubo un evento allá, y que se ha comentado que incluso pues se oyen. Sí, algo también. Hay algo más. Vamos a hablar de esas pequeñas historias, pero. Y la segunda parte, que también hay una historia de un fantasma pirata, ¿no? Sí, en Cisal hablan, en todo lo que es el trayecto entre Cisal y Celestún. Antiguamente hasta había una carretera, había autobús que se dirigía, y había comunicación en esa zona. Después, con los huracanes y todo, se fue metiendo el mar. Y se lo comió. Se comió, ya esa zona está prácticamente deshabitada y no hay comunicación más que por mar. Y hay una leyenda, bueno, dicen que por el Palmar hay un campamento que se llama Cahuich. Esos campamentos en toda la costa eran campamentos, yo creo que ya, hasta donde yo sé, ya están en desuso, pero antiguamente, lo que no había refrigeración, los pescadores, la pesca cuando salían, no sé, una semana por decir, se reunían ya antes de oscurecer esos campamentos para salar el pescado que después iban a vender. Y en ese Cahuich dicen también los habitantes de Cisal que es un cementerio pirata, y que allá se aparece el fantasma de un africano. Que hay unos que dicen que los asustan, que si los corretean, que si les amarrea la camioneta. Hay unos que dicen que pues nada más llegaba
en el campamento en la noche, se paraba, los estaba viendo fijamente y nadie se atrevía a hablarle porque daba miedo y se iba. Dicen que era que todo parece que está cuidando un tesoro, que hubo un pirata que desembarcó allá, le dijo, ¿quién quiere cuidar el tesoro? Dijo yo, y lo degolló y lo enterró junto con el tesoro. Dicen que si le hablas, él te va a llevar donde está el tesoro, porque nadie está atrevido a... Es una historia que vamos a repuntar Claro. la semana que viene, pero además, pues hay historias de relatos de mi tío tiene o tenía un rancho en Buxós, y ahí varias veces yendo a caballo por la entrada entre el rancho y la ciudad, el pueblo de Buxós, pues ibas caminando y empezabas a oír, por ejemplo, cómo te empezaban a llamar, Claro. y ahí los vaqueros te decían que no, oye, no voltees a ver, ¿no? Cuidado, y te están avisando. Bueno, de todos esos temas vamos a hablar la siguiente semana. Se va a poner muy padre, saboreando la historia de Yucatán aquí en México Inteligente. ¿Tenemos algún comentario adicional antes de despedir el programa, Cintia? Sí, Arturo Gutiérrez, felicidades por el programa. Miguel Fernández Muchas Montilla, gracias, un saludo. Arturo. Tere Aje, excelente plática de los dos. Un saludo, Miguel. Muchas gracias. Y Muchas aquí gracias. el doctor Gracias. Gilberto Pasos nos dice, un tema interesante sería acerca de la serpiente que cuida los cenotes, También. leyendas de la gente de los diversos Claro. pueblos de nuestro Yucatán. Cuando hablemos, por ejemplo, de las leyendas del Tabay y de todo eso, pues esa es la que llaman la Sucán, si no me equivoco. Pues ahí está el doctor la Gilberto. guardiana de los cenotes. Pues hay que apuntarlo en la semana que viene. Vamos a hablar de eso, doctor Gilberto, para que nos acompañe con el tema de esas historias paranormales o extrañas, estos mitos o leyendas que hay en nuestro hermoso Yucatán. ¿Alguien más tenemos? Gracias a todos los que están con nosotros, que nos acompañaron. Vamos a tener, este fue el programa número 1. El programa número 2 se va a poner padrísimo, no se lo voy a perder. Es el próximo jueves a las 8 de la noche con el licenciado Miguel Fernández Montilla, y vamos a hablar precisamente de esas historias paranormales de Yucatán. Y si tienen temas que ustedes quieran escuchar, Miguel tiene un acervo grande de toda esta historia, y les puede sacarnos esas dudas, puede decirnos muchos comentarios acerca de lo que ustedes quieran saber. Agradecemos mucho sus saludos. Se va a retransmitir, obviamente, está en Facebook Live y habrá retransmisión. También lo tendremos en YouTube y muy pronto también en la página de México Inteligente. Acá hay unos comentarios finales. Sí. Nadu Amin, excelente, felicitaciones. Muchas gracias, Nado. José Fayer, muy padre, les felicito. Muchas gracias. Les esperamos entonces la semana que viene en este tema. Les invitamos a participar. Si ustedes se saben alguna leyenda de Yucatán, pues alguna historia fantasma que a ustedes les haya pasado, pues les invitamos. Vamos a empezar a hacer los programas cada vez más participativos, que nos cuenten esa historia. No somos la mano peluda, pero te acuerdas de la mano peluda. Claro. ¿Ya no existe el programa? Creo que no sé. Pasaba a las 10 de la noche. El que lo emitía, sé que se murió. Después pero no sé luego si otra persona. Y estuvo transmitiéndose, creo que ya no se transmite. Sé, la verdad no sé. No se transmite, no lo sé. Si saben si se transmite la mano peluda, ya no sé si se transmita. Ok, pero sí en Yucatán, sí en los lugares de Yucatán hay muchas historias muy buenas, muy interesantes, que les va a encantar conocer, como a mí. Yo sé que tiene muchas, Miguel, ahí que me van a encantar. Y vamos a hablar de algunas experiencias personales. Por el momento, Miguel, ¿algo que quieras hacer para despedirnos de la gente? Nada más agradecer a todos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Y pues vaya, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, jueves, 8 de la noche. Para terminar el tema de hoy y pues seguiremos saboreando, platicando, saboreando a Yucatán en su historia, saboreando la historia de Yucatán a través de México Inteligente. Muchas gracias, les esperamos la próxima semana en este tema fantástico de México Inteligente. Soy David Ricalde, director ejecutivo de Sistema Estratégico de SLN, y nos vemos el próximo jueves.